Cesarea, en Argentina, donde vivía, un hombre rico, se llamaba Ambrosio, que era un gran admirador suyo, que le armó un taller de escritura. Y Orígenes era tan genial que podía dictar, creo que a 10 escribientes a la vez, textos distintos. Va caminando, ¿no? Y después escribía todos los libros a la vez, igual que nosotros. Ahora, todo esto, fíjense, que forma parte de la tradición de la Iglesia. Y forma parte del núcleo central de la vida cristiana, que es donde ustedes tienen que, es el manantial donde ustedes tienen que arreglar. O sea, una vocación como la de ustedes tiene que ir a lo esencial. No. Evidentemente hay literatura de todo tipo, pero uno no puede estar alimentando una espiritualidad que supone un compromiso muy grande, una exigencia interior, una responsabilidad en la iglesia y frente al mundo, ¿no? Con libritos de novenas, qué sé yo, sino que se supone que se necesita una profundización en la palabra de Dios, en el misterio, en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el Papa en este primer párrafo de la carta? O sea, fíjense, ¿no? La palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. No, pero yo, mi vocación es ocuparme de los chicos, también. Pero primero, dejate plasmar por la palabra de Dios y ocuparte por la gracia. Después vas a poder hacer muchas otras cosas. Bueno, San Jerónimo en la carta 22 tiene una frase famosa. Se dirige a Eustoquia y le dice: lee con mucha frecuencia, lee constantemente, no había internet ni televisión, lee con mucha frecuencia y aprende lo más posible. Aprender, pero esto lo doy por sabido, no, hay que aprender. Sorpréndate el sueño con el códice en la mano, o sea, no porque se aburre y se queda dormida, sino que lee tanto que hasta la hora del sueño lo ocupa con la lectura. Y caiga tu rostro sobre la santa página. ¿No es lindísimo? Que caiga tu rostro dormida sobre la santa página. Bárbara, voy a estar leyendo suplemento de Borges. Ahora, en muchos movimientos de espiritualidad, no lo empiezo yo, en muchos movimientos de espiritualidad y grupos de oración, con un eco muy favorable, una difusión grande, desde hace años se realiza una práctica que se denomina lección divina. Sin embargo, el término puede abarcar distintas maneras de llevar a cabo una lectura meditativa de la Escritura, que están seguramente influenciadas por diferentes corrientes y escuelas espirituales y sus experiencias y formación. Con todo, en sus diversos matices, la lectura de la Biblia es una práctica siempre presente, siempre necesaria, que los cristianos nos debemos de frecuentar con la mayor asiduidad y que puede tener formas y seguir métodos diferentes en consonancia con las vocaciones variadas con que se vive la fe. Me parece que puede ser útil recordar algunos momentos de la historia de la lectura bíblica y distinguir las formas que puede revestir una lectura devota y reflexiva de la palabra de Dios, con una consideración especial a la espiritualidad y vida de oración de las vírgenes consagradas. De la primera parte, lección divina. Como bibliografía, es un número viejo, tiene más de 20 años, pero de Cuadernos Monásticos, la revista de los monasterios, el número 73-74, un número doble, está dedicado a la lección divina. Son como 40 artículos de la lección divina. Puede ser interesante. Por supuesto, debe estar súper agotado, pero en algún monasterio, en la biblioteca, lo van a encontrar.
Lección Divina. Con este nombre se designa. ¿Qué? 73-74. Del año 85. Con este nombre se designa habitualmente una forma de lectura de la palabra, que procede de la antigua tradición monástica occidental y que consiste en una práctica individual, silenciosa, meditativa. O sea, lo propio de la lección divina es que sea individual, silenciosa, meditativa. Esas lecturas compartidas no es lección divina. Puede ser una cosa buena, no digo que no, pero digo, no mezclemos eso. Que concluye con la oración. Meditativa. Y esta oración es la petición, la súplica, para que las conclusiones sean aplicadas en la propia vida. Frutos de esta reflexión espiritual se apliquen en la propia vida. No se trata, empero, de una reflexión meramente individual o subjetiva, sino que se abre la consideración más amplia de la interpretación de la Escritura según una espiritualidad eclesial, es decir, es tributaria, heredera de una lectura, o sea, como decía, no es palabra escrita, es palabra leída. Resuenan en nuestra lectura de la Escritura, tienen que resonar las voces de la Iglesia. ¿Cómo ha leído el Señor? ¿Entienden? Uno no inventa la interpretación. Ahora, uno recoge esas voces que trae la tradición de la Iglesia. Por supuesto que eso no selecciona, se inclina por afinidad, o por capacidad, o por gusto, lo que sea, pero las voces tienen que resonar. En la praxis moderna de la lección divina se ha dado una evolución a partir del método tradicional. En cambio, el cambio consiste sobre todo en un doble aspecto. Se realiza en grupo, no en la intimidad personal y el silencio, y las reflexiones conclusivas se hacen públicas, incluso compartidas y discutidas en el grupo, como para buscar una resolución comunitaria del grupo. ¿Entienden? Vamos a discernir lo que dice Dios que tenemos que hacer. Eso no es lección divina. Esta forma, evidentemente legítima y posible, no coincide con el uso original procedente de la tradición monástica medieval. ¿Cómo es esta tradición monástica medieval? En la década del 40 del siglo pasado, yo era chiquito, se produjo un interesante y difundido movimiento que renovó espiritualmente la espiritualidad de los monasterios, principalmente benedictinos y cistercienses. Era la época de un reflorecimiento vocacional inspirado en los escritos de Thomas Merton y que, junto con una apertura a la modernidad, a las situaciones y experiencias de los contemporáneos, su sed de Dios, la búsqueda del sentido del mundo, tenía una sensibilidad y hacía un aprovechamiento aplicado a la vida espiritual de las fuentes bíblicas y los escritos de los padres de la Iglesia y de los padres del monacato. Junto con ello se profundizaron en algunos aspectos de la teología y la disciplina de la familia monástica. Era el fruto de los movimientos bíblicos, litúrgicos, patrísticos, pero también la asimilación de una apertura hacia los problemas nuevos, el anuncio del testimonio de las comunidades claustrales, el eremitismo, el sacerdocio de los monjes, a partir de una lectura de la regla benedictina y de la tradición menos condicionada por la cultura del barroco y la experiencia romántica del siglo XIX. De esta manera, en los ambientes monásticos se adoptaron igualmente usos y experiencias espirituales que procedían de otros contextos. Pensemos en la influencia de Jean de Foucault, los escritos del Padre Goyon, a la vez que aún en medio de situaciones muy comprometidas con el mundo y la secularidad, ciertas prácticas monásticas fueron recibidas en el seno de movimientos apostólicos y en modernas corrientes de espiritualidad.